Gerardo, si todavía te queda un mínimo de decencia, aléjate de mi hija y de mi familia. A ver, señora, entiendo que esta situación no le guste, ¿sí? Pero por favor, tómelo con calma. Su hija ya le explicó que nosotros nos queremos. ¿Al grado de haber matado a mi hermana? Yo lo sé todo, Gerardo. La misma Elena me lo dijo. Tú la obligaste, estoy segura. Tú la has llevado hasta ese punto. Eres un desgraciado, un maldito asesino y un manipulador de mujeres. Aléjate de mi familia, Gerardo, o te juro que te refundo en la cárcel. ¿Qué pasó, cuñadita? ¿Pudiste llamar antes de venir? Vine a jalarte las orejas. Ajá, ¿y por qué? Porque no has hecho nada por conquistar a Camila. No me estés levantando falsos, que sí he hecho y mucho. Pero tampoco puedo estar encima de ella como moscardón a toda hora porque la voy a asustar. Pues por ser tan cauteloso, ya perdiste. Ay, por favor, no seas tan radical, mujer. No. Ricardo regresó con Camila, Ernesto. Él sí se ha aplicado. Él sí se la ganó de nuevo. Tenemos que hacer algo. No quiero a Ricardo cerca de Camila, ¿entiende? Y esos pandilleros que contrataste también perdieron su oportunidad de matarlo. Cuñada, cada vez que hablas de matar a alguien, te lo juro que se me eriza la piel. ¿No podemos hacer algo más civilizado? Explícame, ¿cómo qué? No sé, algo más light. Oye, cuñadita, tienes que controlar esas ansias asesinas. Ese disparo, en lugar de separarlos, los acercó mucho más. Más se van a acercar si ese muerto de hambre termina su carrera y se convierte en abogado, Ernesto. Ay, ¿y con qué? Si ese naquete no tiene ni para pagar la carrera. Un cheque misterioso firmado por mi tía. Un cheque que apareció de pronto. ¿Qué fue exactamente lo que le dijo su hija? Ella me lo contó todo. Cómo lo planearon. Cómo te casaste con mi hermana por su dinero. Escúcheme bien. Es cierto que me casé con su hermana por interés. Pero es una mentira total que la maté. No mientas, por Dios. Fuiste tú el que involucró a mi hija en esto. Fuiste tú el que asesinó a mi hermana. Yo no con tus asesiné propias manos, a Gerardo. nadie. Escúcheme, no asesiné a nadie. Yo amaba a su hermana. Seré incapaz de hacerle daño. Esto está rete sabroso. Para chuparse los dedos. Van a ver que en la malquerida los clientes le van a comprar para bajarse la borrachera. Pronto le van a tener que cambiar el nombre de malquerida a bien comida. Oye, ¿y a ti no te hace ilusión? Mira que te puedes ganar tu buena lana. La Valeria está triste desde que se enteró que Diego se va. ¿Cómo? ¿Serio? Sí. Me dijo que tan pronto logre reunir un dinero, se regresa a México. Qué pena, ¿verdad? Tan guapo que está el Diego. Doña Lupe, usted ni se mide. Ya luego le anda mirando la cara de marido número 9 al Diego. Ay, no exageres, sería como el 7. Pero no. Yo no miro a Diego con esos ojos. Lo que pasa es que un hombre guapo y con buen corazón están muy escasos. Digo yo. ¿Cómo te atreves a decir que la querías? Porque es la verdad. La mataste, Gerardo. Tú la mataste. Yo no maté a nadie. infeliz. La mató su hija con sus propias manos. La traté de detener, pero nunca pude sacarle esa idea de la cabeza. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No te creo una sola palabra. Lorena, escúchame, por favor, escúchame. Suéltame. Por favor. Yo puedo controlar a tu hija. Por favor, no la acorrales. No tienes idea de lo que es capaz. Si lo haces, se va en contra de las niñas. ¿Me estás amenazando? Yo no te estoy amenazando, solamente quiero que abras los ojos. Elena está mal. No tienes idea de quién es tu hija.
más vueltas que le doy, no logro entender qué fue lo que pasó con ese cheque y cómo fue que llegó a sus manos. Yo rompí el cheque que Mónica me dio para Ricardo unos días antes de su trágica muerte. Bueno, a lo mejor Mónica Serrano ya empezaba a padecer demencia senil, ¿no? Igual había hecho otro cheque antes de dártelo y se lo olvidó. Pues eso fue lo que pensé cuando lo supe, pero no sé, hay algo raro, Ernesto. ¿Y crees que sea un cheque falso o algo así? Esa puede ser la explicación, fíjate. No sé, tengo que ponerme a investigar las cuentas de mi tía y ver exactamente de cuál de todas salió ese cheque. En fin, sea como sea, algo tenemos que hacer para sacar a ese idiota de la jugada. Mientras no me mandes a matarlo, te prometo hacer cualquier cosa que esté de mi parte. Más te vale, cuñado, porque hoy se ratifica el testamento. Y si quieres tu tajada del pastel, vas a tener que aplicarte, mi amor. Me voy. Luego te llamo para contarte cómo estuvo todo. Bueno, ¿te acuerdas de todo lo que te dije, no? No permitas que el juez se te acerque y siempre busca estar junto a Lorena, ¿sí? Mónica, me lo has dicho tantas veces que ya me lo sé de memoria. Bueno, ándale, que te están esperando en el coche. Mua. Ahorita nos vemos. Mónica. Hola, querida, ¿cómo estás? Ay, un poco inquieta. Amiga, han pasado muchas cosas. ¿Tú crees que podemos hablar? Sí, por supuesto. Solo dame un chance que tengo que terminar algunas cosas aquí en el estudio y... ¿Te parece bien si nos vemos en casa en una hora? Perfecto. Nos vemos entonces. Ándale, apúrate. Si quieres alcanzar a Camila, tienes que irte ahorita. El tráfico es espantoso. Sí, ya me voy. Nada más quería agradecerte por ayudarnos a pasar esta emergencia. Hijo, ¿cómo no los iba a ayudar? Es tu papá. Ay, mamá. Se pone también cuando te ve. Se nota que le ayuda a tenerte cerca. Bueno, sí, pero ya las cosas tienen que regresar a la normalidad. Él a su vida y yo a la mía. Ay, mamá, no seas tan dura. Acuérdate cómo era con él. La verdad es que desde que me defendió me cambió la forma de verlo. Él tampoco la ha tenido fácil. No irás a pedirme que vuelva con él después de tantos años, ¿verdad? ¿Yo? Ay, mamá, no. ¿Cómo crees? Yo lo único que digo es que lo puedes querer tal y como es. A lo mejor hasta pueden ser amigos. Imagínate, los cuatro, comiendo en la casa como antes. Buenas tardes. ¿Los familiares del señor Rodrigo Cantú? Sí, soy su hijo. Esto para usted. ¿Qué es esto? Lo siento, pero el seguro médico del señor Cantú ha rechazado hacerse cargo de los gastos de hospitalización. Bueno, y ya que el porquito se está cocinando y pues estamos solas. ¿De verdad estás así porque el Diego se va? Ya decía yo que estabas demasiado alivianada con el género masculino. Si hasta quisiste ir a la carrera de motos. Yo que pensaba que era por la terapia, pero era por el Dieguín, ¿verdad? Ay, es que Diego ha sido tan comprensivo y cariñoso conmigo que... ¿Qué? Mi Vale, ¿a poco te estás enamorando de él? Me lleva la que me trajo. A ti de plano te encanta complicarte la existencia. ¿No te das cuenta que el Diego solo tiene espacio en su corazón para su Adriana Mónica? Ay, sí, pero ella no lo quiere. Y a lo mejor con el tiempo él se va a olvidar de ella. ¡Ah! Puras ilusiones, mi Vale. Maite, no le vayas a decir a nadie mi secreto, por favor. Júramelo. Júralo, anda. Gerardo, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas en lo de la resolución del testamento. Espérate, nos pueden ver. Cuidado. ¿Qué tienes, Gerardo? Estás como ansioso, estás raro. Necesito hacerte una pregunta muy importante. Sí, dime, pero tranquilízate, cálmate. Mírame. Tú estás empezando a sentir por mí lo mismo que yo, ¿verdad? Te estás enamorando de mí como yo de ti.
¿No es así? Dime. Debe de haber algún error. Mi papá siempre estuvo al corriente con los pagos de su seguro. Sí, ese no es el problema. Ciertamente, el señor Cantú está al corriente en sus pagos. ¿Entonces? Hace un par de meses, el señor Cantú cambió su seguro médico por el más simple, que solo cubre la cirugía, pero nada más. ¿Y cuánto es lo que hay que pagar? Mire, esto es lo que va hasta el momento. Pero faltarían los gastos que se acumulen hasta mañana que lo den de alta. Mire, solo pase por nuestras oficinas. Debe informar cuál va a ser su forma de pago para que pueda ser procesada el alta del señor Cantú. Con permiso. Pero es que esto es un dineral. Pues claro. ¿Cómo no? Si cobraron a $30 cada pastilla de analgésico. Ay, es que no puede ser, hijo. ¿Qué vamos a hacer? No sé, mamá. Pues por lo pronto voy a hablar con los de la administración. Y también con los del seguro. A lo mejor puedo arreglar algo. Ay, hijo, ojalá sea un error. Si no, ¿qué vamos a hacer? Eso es una fortuna. No, mamá, ya. Tú no te preocupes, yo lo voy a arreglar. Sí, mi amor. Por favor, no le vayas a decir nada a mi papá. No quiero que se preocupe. Ay, Dios. Me estoy enamorando perdidamente de ti. Necesito saber si a ti también te está pasando lo mismo. Si no, no tiene caso que deje crecer este sentimiento que tengo dentro de mí. Sí, Gerardo, sí, estoy empezando a sentir cosas por ti. Gracias, gracias. Solamente tenía que saber eso. Bueno, gracias. ya, por favor, vete a lo del testamento. No quiero hacer más locuras de las que ya estamos haciendo. Pero cuando regrese tenemos que platicar algo muy importante, ¿sí? Vete ya. Ya me voy, ya me voy. Vete, vete. Te amo. Vete. Justo a ti te estaba buscando, Diego. Martín me dijo que estabas acá. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Ahora sí ya? ¿Con Jenny? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! Ay, No, perdón. Ay, no importa. Pero sí, ya. Pero sí. ¿Cómo fue? ¿Qué onda? Bueno, primero me la llevé a la playita. Y pues ahí le dije que le echáramos ganas para salir del barrio. Al principio yo no estaba muy convencida, pero luego la convencí y nos tiramos al agua los dos y vimos el agua y los mares así. Míralo, al maestro. ¿Qué tal? Qué bueno, qué bueno. Pero entonces, ¿cuál es el plan? Pues chambearle duro los dos, porque ella quiere ser bióloga marina y yo la voy a ayudar a que obtenga título. Sí. No sabes cuánto me alegro por ti, carnal. De verdad. Mira, si yo encontrara una chava así, que jale a la par conmigo, pues haría lo mismo. Pero bueno, ya ves cómo me fue. Pero no te pongas así, viejito. Ya vas a ver que te vas a encontrar una morra que quiera todo contigo y que te valore. Porque tú vales oro, hermano. Pasa, amiga, siéntate. Tenemos que aprovechar que Aileen salió, porque si estuviera aquí, no nos deja abrir la boca. Esa hija mía habla hasta por los codos. No, te ves contentísima de tenerla aquí. Sí, estoy muy feliz. Aunque te confieso que me deja exhausta. Es que no para. De veras que parece que tuviera pulgas en el cuerpo. Ay, amiga, ya me hacías falta, de verdad. Tenía que venir a cargar pilas aquí contigo porque últimamente he estado trepada en una montaña rusa por todo lo que ha pasado hoy. Ha estado de locos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, pues... Para empezar, mi hermana se tomó una botella de coñac. ¿Qué? Camila, no ha llegado nadie. Igual ya nos cancelaron y nada más nos hicieron perder el tiempo. Emiliana, por favor, ya deja de quejarte. Yo voy a dejar de quejarme si me prometes que no te vas a pelear con Gerardo. ¿Tú crees que a mí me gusta estarme peleando? No sé, pues no. ¿Cómo están, mis amores? Mi amor, te ves preciosa con ese vestido. Gracias, al fin alguien feliz. No que Camila se la ha pasado regañándome todo el día. Pues tú te la has pasado renegando de todo. Ya, mis amores, no se peleen. Yo me siento súper y tengo la corazonada de que esto se va a resolver de la mejor manera, mi amor. Ya verás. Ahorita regreso, mi amor. No, prima, no te vayas. No me tardo, mi amor. Tranquila, ya regreso. Vale. No se preocupen.
Yo creo que no me voy a volver a enamorar, Gabo. Ay, hermano, eso lo dices porque todavía estás dolido. Pero vas a ver que cuando te recuperes vas a encontrar a tu media naranja. Y esa Adriana, Mónica o como se llame es una ingrata. Pero la que sale perdiendo es ella, me cae. Vas a ver que se va a dar con una piedra entre los dientes. Eso es lo que quisiéramos. Sí, sobre todo cuando nos rompe el corazón. Es como si deseáramos esa venganza. Hasta llegamos a decir, ojalá y sufra la condenada, ¿sí o no? Pues sí, que sufra. No, pero no sufre. No, se queda uno sufriendo porque uno sigue queriendo. El que deja de querer, no sufre. Pero no te me achicopales, Diego. El mundo está lleno de mujeres. Vas a ver que en el momento menos esperado te vas a encontrar a una mujer con muy buenos sentimientos. Y ella te va a valorar. ¿Sabes qué pasa, Gabo? Un amor tan grande como el que tuvimos con Adriana, siento que me marcó para toda la vida. Siento que hasta me echó un poco a perder. Ay, caray. ¿Cómo que te echó a perder? Sí. Desde que Adriana no me pela, es como que cada vez que veo una mujer, yo estoy buscando su mirada. Estoy buscando su sonrisa. Estoy buscando su alma. Pero obviamente no está ahí. En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir tu cuerpo y mi alma de la soledad.